¿Usted o su empresa están mejor capacitados para realizar el trabajo? ¿Ya vio la cartelera de cursos de Electromagazine? Puede consultarla en nuestro sitio web www.electromagazine.com.ui. En la pestaña Capacitación, seleccione Cursos a distancia. Si se desplaza hacia abajo, verá la cartelera de nuestros cursos. También verá la extensa lista de empresas que ya se han beneficiado de nuestra enseñanza. Y más abajo, testimonios de algunos alumnos que destacan lo que más les gustó de la capacitación. Si vuelve para arriba y toca sobre cualquier tema, verá una descripción detallada, con el temario, las fechas y el costo de cada curso. Allí también podrá inscribirse o solicitar más información. Nuestros cursos abarcan un amplio espectro de temas, desde la corrección del factor de potencia hasta los protocolos de comunicación entre subestaciones de media tensión. En un mercado cada vez más competitivo, saber hacer algo más y, sobre todo, saber hacerlo bien, marca la diferencia. Con nuestros cursos de actualización, prepárese para ampliar su campo de actividad profesional. Electromagazine le da una mano. La idea de hoy es ver un poco toda nuestra oferta de medición. Vamos a empezar un poco viendo cuáles son los problemas que pueden ocurrir en las señales eléctricas, de baja tensión. Y vamos después el primer punto va a ser ver un poquitito cómo se hace para la selección de un medidor, ¿sí? Porque hay veces que, y de hecho lo van a ver, tenemos una gran cantidad de medidores y me pueden llegar a decir, bueno, pero ¿cuál elijo para mi aplicación? Bueno, les voy a dar una pequeña guía como para que se puedan orientar y así seleccionar el medidor adecuado para la necesidad. Y después vamos a ver un poquitito la oferta, ¿ok? Llegando así a un concentrador, ¿sí? Que nos va a permitir que si en una instalación tenemos una gran cantidad de medidores, poder concentrar toda esa información en un solo punto y poder ser monitoreada para justamente poder tomar decisiones, tomar mejores decisiones sobre nuestra red eléctrica. ¿Ok? Bien, eh, empecemos con algo de teoría, ¿sí? Eh, Esto sería un sistema ideal, ¿sí? Un sistema balanceado donde tenemos las tres fases llegan a su nivel óptimo, digamos. O sea, si la prestadora nos entrega 3x400 o 3x380, vamos a tener las tres fases, RS y T, en el mismo nivel, sin tener discontinuidades, sin tener problemas de armónicos, sin tener corrimientos, sin tener desbalances, sin tener absolutamente nada. Bueno, obviamente esto no es lo más habitual dentro de una instalación eléctrica, entonces se requiere obviamente incluir medición y ver en qué puntos estamos teniendo problemas y en dónde podemos llegar obviamente a generar alguna corrección. ¿Qué problemas pueden ocurrir si el sistema no es balanceado? Bueno, primero, transitorios, ¿sí? Normalmente algunos picos o algunas oscilaciones, acá no estoy hablando de rayos, ¿sí? Algunos picos o algunas oscilaciones que podemos recibir en nuestra instalación, ya sea si tomamos en media o tomamos en baja tensión, eh, suelen o pueden ocurrir, ¿ok? Eh, Debido, por ejemplo, a la apertura o el cierre de algún interruptor, aguas arriba de la prestadora, obviamente, en media o alta tensión, ¿sí? A veces podemos llegar a recibir alguna pequeña oscilación en nuestra instalación o algún pequeño pico que obviamente va a entrar a mi instalación y puede crearme algún pequeño inconveniente. Entre paréntesis, perdón que me olvidé de algo, la aplicación obviamente el Zoom tiene un chat, si alguno tiene alguna consulta, la puede ir dejando ahí, si se anima a abrir el micrófono también, creo que al final vamos a tener un tiempo para hacer consultas. Como yo digo, obviamente seguramente no voy a saber todas, eh, eso va a ser así, pero las que no sepa me las llevaré para averiguarlas, ¿ok? Bien, impulsos, entonces,
que pueden ser un pequeño pico o transitorios. Acuérdense que acá no estoy hablando de rayos, ¿sí? No estoy hablando de un rayo, sino, por ejemplo, en un pico, en un transitorio que se produce en mi instalación cuando hay un movimiento, una apertura, un cierre de algún interruptor en media tensión aguas arriba de la que yo recibo. Bueno, puedo tener bajadas de tensión o subidas de tensión, ¿ok? Eh, que normalmente oscilan entre medio ciclo y un minuto, ¿sí? Esto es lo que se llaman sacs y swells, ¿sí? Interrupciones, ¿sí? Entre medio ciclo y un minuto. Bajadas de tensión. Acá cuando estamos hablando, fíjense que también es un sac, pero acá estamos hablando de una bajada de tensión de más de un minuto, ¿sí? Sobretensión, también por más de un minuto. Desbalance de tensión, nos puede llegar a venir una fase mayor tensión o menor que en la otra. Algún corrimiento de la tensión por alguna componente de continua que pueda aparecer dentro de mi instalación. Noches, sí, que son pequeñas discontinuidades en la recepción de la tensión en mi instalación. La aparición de distorsión armónica, sí, que hoy en día con toda la instalación, digamos, que solemos tener en cualquier tipo de, justamente, y perdón por la redundancia, instalación eléctrica, iluminación LED, variadores de velocidad, eh, bueno, fuentes switching, monitores, generan armónicos, ruido en la red, ¿sí? Fluctuaciones de tensión, ¿sí? O variación de frecuencia, ¿sí? Menores a 10 segundos, menor a 25 Hz. O sea, fíjense que en realidad en una red eléctrica pueden aparecer una gran cantidad de problemas y obviamente la mayoría de estos problemas van a afectar a los dispositivos que tengamos conectados a esa red eléctrica, ¿sí? Algunos lo afectarán más, otros lo afectarán menos, pero todos estos afectan a los dispositivos que tenemos conectados a nuestra red eléctrica. Entonces, antes de ir al punto, me gusta recordar una frase de, de este señor, de Kelvin, físico y matemático británico, que simplemente le voy a leer: lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar y lo que no se mejora se degrada siempre. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que poner medición, o a dónde voy con el punto, ¿no? Tenemos que poner medición en nuestras instalaciones, tenemos que poder medir. ¿Para qué? Para poder mejorar, ¿sí? Para poder mejorar mis instalaciones, porque si yo detecto que tengo bajadas de tensión, fluctuaciones de frecuencia, picos de tensión, mi instalación se va a ver deteriorada, ¿ok? Entonces, si no mido, no puedo mejorar y si no mejoro, mi instalación se va a degradar. O sea, a ver, ¿qué quiero decir fundamentalmente con esto? Que, y de hecho les puede haber pasado a muchos de acá, si hacen mantenimiento en plantas o hacen diseños de instalaciones eléctricas, que quizás en ciertas instalaciones eléctricas los llaman para decirle, bueno, cada tanto tengo que cambiar capacitores, cada tanto tengo que, eh, se me rompe tal máquina, se me cuelgan los PLCs. Bueno, obviamente, para saber qué es lo que está ocurriendo en esa instalación, lo que yo tengo que hacer o lo que voy a tener que hacer es medir, ¿sí? Bien, vamos a ver cómo hago para seleccionar, ¿sí? ¿Por qué para seleccionar? Porque lo que yo les decía antes, vamos a ver que en cuanto a oferta de producto, se van a encontrar con una variedad enorme de tipos de equipamiento. Obviamente, cada uno tiene su característica, cada uno va a ir ubicado en un cierto, eh, o está pensado para obligar, para colocarse en cierto lugar de la instalación que nos va a dar más o menos información. ¿Ok? Entonces, se nos plantean un montón de dudas cuando tenemos que elegir un medidor, ¿sí? Porque vamos a ver, y no solo yendo a las características técnicas, sino yendo al ámbito un poquitito, llamémoslo comercial. Obviamente hay algunos que son muy caros y otros que son muy baratos, ¿ok? Entonces, bueno, obviamente alguna diferencia hay. Entonces, nosotros contamos o tenemos que seleccionar medición para una instalación, entonces vamos a decir, bueno, ¿qué quiero hacer, dentro de mi instalación? ¿Quiero solamente monitorear en tiempo real?
quiero, por ejemplo, puede ocurrir que en un edificio de oficinas que es para alquiler, yo quiero solamente alocar costo. ¿Qué significa? Y bueno, a cada locatario lo que le quiero decir es vos, en realidad de energía gastaste tantos kilowatt hora y esa cantidad de energía vale tanto y me tenés que pagar tanto. ¿Ok? O por ejemplo, quiero evitar las sanciones de PQ Power Quality en inglés calidad de energía. Quiero evitar sanciones de calidad de energía. O sea, quiero poder medir distorsión armónica. Quiero poder medir este, la potencia reactiva. O sea, cómo estoy compensando el coseno phi para saber si no voy a tener eh, costos adicionales por compensación de reactiva. Digamos, eh, es a veces cuando llego al punto este de tener que seleccionar un medidor, eh, se me plantean un montón de dudas. ¿Ok? Bien, básicamente, y esto, créanme, no es que sea simple, pero eh, lo vamos a tratar de hacer, vamos a tratar de hacer simple. Tenemos que tomar dos puntos en consideración, ¿sí? Primero, ¿qué es lo que quiero medir en ese punto? ¿Sí? O sea, ¿cuál es mi objetivo de medición en ese punto? Les doy un ejemplo. Si tengo un hospital, por ejemplo, que toma en media tensión, que tiene un tablero general de baja tensión, que después tiene seccionales, que después tiene tableros de quirófano, que después tiene, bueno, un montón de tableros. Bueno, en el tablero principal, bueno, yo seguramente voy a querer saber cómo está mi energía, ¿sí? Que es el punto mayor, digamos, los medidores de mayor rango son los que miden calidad de energía. Ahora, en el último tablero seccional, quizás solamente quiero monitorear cuánto estoy consumiendo, ¿sí? O, por ejemplo, quiero hacer gestión. ¿Qué significa esto? Que quiero saber cuánto estoy consumiendo en aire, cuánto estoy consumiendo en ascensores, cuánto estoy consumiendo en, eh, en las salas de internación, para poder hacer bien mi distribución y gestión de la energía, ¿ok? Una vez definido bien cuál es cuál es las mediciones que yo quiero tener en ese punto. Bueno, ¿cuál es el nivel de arquitectura eléctrica? ¿Sí? Porque si yo solamente, perdón, si yo solamente tengo un tablero, si es no sé, un local chico y solamente tomo en baja tensión y tengo un tablerito chico de un par de térmicas, bueno, no voy a querer medir calidad de energía, por ejemplo, en esa entrada, ¿ok? Entonces, dependiendo de la arquitectura, ¿sí? Me va a beneficiar poner un medidor de mayor prestación que un medidor de menor prestación. En la carga final, supongamos este motor que yo estoy marcando acá, quizás es una máquina de frío, y bueno, yo quiero medir este punto, pero solamente acá me interesa el consumo, no me interesa cómo está llegando la calidad de la energía. La calidad de energía la voy a querer tomar en el interruptor principal de la instalación, ¿ok? Entonces, tomando en cuenta cuál es la necesidad del cliente y cuál es el nivel de arquitectura, me va a dar el medidor correcto que yo necesito para ese punto. Vamos a explorar entonces estos dos campos para poder seleccionar bien entonces cuál es el medidor que nos va o que vamos a necesitar. Empecemos por la solicitud del cliente. Si yo necesito hacer gestión de la energía, por ejemplo, medir, bueno, cuánta energía estoy tomando de la red, asignar los costos. Si tengo un edificio de oficinas y ese edificio de oficinas es para alquiler, bueno, cuánto está consumiendo cada uno de los locatarios para después poder decirle, bueno, vos me tenés que pagar tanto. O para saber si tengo una sola industria, bueno, cuánto estoy gastando en producción, cuánto estoy gastando en oficina, cuánto estoy gastando en aire acondicionado. Analizar el uso. ¿Qué es lo que quiero decir cuando digo analizar el uso? Bueno, por ejemplo, si yo la oficina o el lugar trabaja de lunes a viernes y detecto que todos los fines de semana tengo un gran consumo de energía, bueno, ¿qué está pasando? ¿Alguien se olvida el aire acondicionado o la máquina de frío prendida? Bueno, me ayuda a analizar cómo se está usando la energía dentro de mi instalación. Bien, segundo punto, monitorear la energía. A ver, ¿cómo está la red? ¿Sí? Identificar pérdidas del sistema, ¿sí? A ver, tengo corriente, tengo tensión, tengo potencia. Bueno, dejo
equipamiento de aire, por ejemplo, siempre me refiero al aire porque es una de las cosas que más consume, el equipamiento de aire se está quedando prendido, lo estoy dejando prendido y no hay gente, mejorar la eficiencia, ¿sí? A ver, vuelvo a lo mismo, dejo los aires prendidos y no tengo gente en ese lugar, bueno, ¿para qué quiero los aires prendidos? Insisto, me refiero a los aires siempre porque cuando hablamos de climatización es donde mayor consumo tenemos en los edificios. Entonces, en ese punto es interesante siempre monitorearlo. O por último, bueno, quiero monitorear calidad de energía, ¿sí? Cuando hablamos de calidad de energía es, bueno, tengo distorsión armónica en mi instalación, eh, tengo que compensar reactiva. ¿La estoy compensando? ¿Cómo la estoy compensando? Si la estoy compensando bien. Hacer un análisis de la calidad de energía y cuando nos referimos, y lo vamos a ver un poquitito más adelante, en medidores de calidad de energía, los medidores de calidad de energía tienen la potestad o la posibilidad de no solamente igual hacer todo lo que vimos, todo lo que está anteriormente, ¿no? Sino capturar la forma de onda, o sea, tomar una imagen de cómo está mi instalación, tensión, corriente, potencia, en el momento que hay un eventual problema, ¿ok? Que hay un eventual problema. Entonces, en ese momento, el medidor me va a capturar una imagen en donde me va a mostrar cómo estaban las tres tensiones, cómo estaban las corrientes, cómo estaban las potencias, para yo, digamos, poder sacar alguna conclusión y no volver a tener esos problemas, ¿verdad? Bien, ahí definimos qué variables, qué es lo que queremos medir y nos falta definir en dónde vamos a medir, ¿sí? Supónganse que tengo este tipo de instalación. Acá estamos hablando, sí, de una instalación grande en donde, bueno, tengo la utility o la distribuidora que tiene su tablero de media tensión, o puede ser también dentro de un tablero mío, porque puedo comprar en media tensión. Tengo un tablero principal, tengo tableros de subdistribución y después tengo tableros seccionales, ¿sí? Entonces, tengo que ver la criticidad de esos tableros finales, de esos tableros de distribución, de esos tableros principales, y ahí decir, bueno, obviamente, si yo digo, cuando estábamos hablando anteriormente de calidad de energía, si yo quiero medir calidad de energía, no la voy a medir en un tablero final, ¿sí? A ver, puede que sea necesario porque quizás ahí tengo un equipamiento muy sensible y que lo quiero controlar, pero normalmente cuando mido calidad de energía o quiero saber cómo está mi instalación, la quiero medir cómo está con respecto a la distribuidora. Entonces, los medidores de calidad de energía suelen ir o estar en el punto de los tableros generales, ¿ok? Habiendo tomado esos dos puntos, criticidad de la instalación y cuáles son las variables que quiero medir, ahí puedo empezar a definir o ver cuáles son los medidores disponibles y cuál voy a seleccionar. ¿Ok? Si este diagrama no lo han visto nunca, nosotros se los comento un poquitito. Nuestra tecnología o nuestra arquitectura de productos conectables se denomina EcoStruxure, ¿sí? En donde yo voy a tener tres capas. La capa número uno, que son la capa de los productos conectables, en donde obviamente aparecen los medidores, ¿sí? Y los medidores obviamente pueden estar dentro de tableros de baja tensión, dentro de tableros de media tensión. Las UPS tienen sus medidores, los interruptores, los PLCs, pero acá fíjense que están los productos conectables, están los medidores justamente. Si yo tengo una gran cantidad de medidores, estoy hablando de una instalación muy grande, tengo que pasar a la capa 2, en donde tengo un software de monitoreo que se llama PME, en donde voy a poder monitorear eh, voy a poder mostrar en dashboard o en tablas toda la información que esos medidores me están dando. Y por último, la última capa que son los analíticos, donde se analiza toda la información dada y nos dan una información. Miremos un poquitito cuáles son los medidores de entradas de gama. ¿Ok? Nuestra línea se denomina, cuando hablamos de entrada de gama, normalmente hablamos de Real Dim, ¿sí? Se suelen utilizar en cualquier tipo de edificio residencial, comercial o cualquier tipo de edificio, hospitales, este, eh, shoppings, fábricas. Normalmente, como son los de entrada de gama, acuérdense,
seguramente en tableros terminales. Ahora vamos a ver qué tipo de variables miden. eh, y qué información nos dan. Y básicamente es lo ideal para medir o para reemplazar los medidores analógicos. Obviamente tenemos los modelos monofásicos, en este caso la línea IM 2100, que si se fijan ni siquiera necesita eh, transformadores de intensidad externos, sino que mide de forma directa. Entro con el neutro, salgo con el neutro, entro con la fase, salgo con la fase, y la medición es hasta 63 amperes interno. Son todos montajes sobre Real-DIM. Ahora vamos a ver un poquitito la característica. Obviamente el PM3200 es el más avanzado, pero cualquiera de estos dos me ayuda a facturar. ¿Qué quiere decir a facturar? Eh, Van a medir los consumos, o sea, pueden medir, cualquiera de los dos tiene la capacidad de medir el consumo, y si yo le cargo el valor o el costo de la energía, que lo puedo cargar, si no recuerdo mal, hasta en 5 niveles, dependiendo de la hora, me calcula ya directamente el costo de ese punto o en ese tablero, que es lo que yo voy a estar o lo que voy a tener que pagar de energía por ese consumo. ¿Sí? ¿Qué variables miden en este caso? Bueno, tensión, corriente, frecuencia. eh, Tienen salidas de contador parcial y salida de pulsos. Si yo quiero informar, por ejemplo, a un PLC por una entrada o una salida, en este caso del equipo, pero una entrada en el PLC de pulsos para indicar cuánto se está consumiendo, lo tienen disponible. Y la línea, esta es la línea 3110, y la línea 3155 sigue con la tensión, corriente, frecuencia, y tiene lo que es la medición con multitarifa, ¿sí? Yo le puedo cargar hasta 5 niveles de costo de la tarifa eléctrica por horarios, por ejemplo, y automáticamente me va a indicar cuánto se gastó en ese punto, ya yendo directamente acá al frente del del medidor, ¿no? El medidor es montaje sobre Real-DIM, tiene el calado directamente como el de una termomagnética, ¿ok? Entonces queda circunscripto directamente a cualquier tablero con salida DIN, ¿sí? Tiene comunicación Modbus en este caso, ¿sí? O sea que puedo comunicar este equipo directamente a un software central. Si tengo varios de estos, puedo tomar esa información y comunicarla a un sistema central para tener esos datos, ¿ok? Vamos ahora a ponerle un poquitito mayor complejidad y vamos a lo que se denomina, digamos, de gama media. Acá, cuando hablamos de gama media, vamos a hablar del modelo PM o de los modelos PM5000. Vamos a ver que hay varios modelos donde ya el modelo 5500 ya estamos hablando de medidores bastante, casi sería un avanzado, pero eh, vamos a ver las características. Pero en este caso, la línea PM5000 ya no es de montaje DIN, ¿sí? Es montaje a frente de panel o, digamos, dentro del panel en una contrapuerta de 96 por 96, ¿ok? Obviamente ya con pantalla de cristal líquido, digamos, en este caso ya no hay, eh, ¿se acuerdan como los medidores anteriores de 7 segmentos? Sino que ya directamente estamos hablando de pantallas de cristal líquido. Vienen en distintos tipos de clase. Cuando hablamos de clase, entre paréntesis por las dudas, 02S, 05S, estamos hablando de que tienen 0,2% o 0,5% de error. ¿Por qué muestro los dos? Porque, bueno, depende del modelo y ahora lo vamos a ver. Viene con 0,2 o 0,5. En este caso, ya tenemos medición de THD, o sea, de distorsión armónica, hasta el armónico 63. Algunos de ellos pueden realizar hasta el gráfico, ¿sí? De cuáles son los armónicos y qué nivel tienen, ¿sí? Eh, Tienen capacidad de registrar, de alarmas y de registro, ¿sí? De alarmas y de registro. Obviamente acá ya estamos hablando de las mismas mediciones que tenían los anteriores. Acá le agregamos tensión, bueno, le agregamos no, digamos un poco para nombrar: tensión, corriente, potencia activa, reactiva, aparente, distorsión armónica, factor de potencia. Digamos, es un medidor bien completo. También tiene la opción de tarifar, si es que lo queremos, ¿sí? La idea que no usemos
digamos, podemos querer tarifar y esto normalmente se utilizan para tableros seccionales importantes o hasta depende de la arquitectura, como estuvimos viendo anteriormente, puede ir en un tablero principal, ¿ok? Porque fíjense que me da hasta la medición de distorsión armónica. Puede venir en lo que, si hablamos de comunicación, puede venir con comunicación Modbus RTU o Modbus TCP, o sea, Modbus vía Ethernet, ¿sí? Y tiene la posibilidad de, quizás si tenemos la necesidad de colocarlo internamente el medidor dentro del tablero y poner una pantalla externa, podemos repetir la información del medidor en una pantalla externa. Así que eso también está disponible. Y los modelos más completos, no solamente, estos no son obviamente con TIs internos, sino que tienen TI externos, tienen la posibilidad también de una cuarta entrada y poner un TI para medir la corriente de neutro. ¿Ok? ¿Cuáles son los tres modelos, digamos, si los dividimos básicamente? La línea 5100, 5300 y 5500. Si hablamos de la línea 5100 es el clase 05, ¿ok? Y solamente con comunicación Modbus RTU, ¿sí? Si hablamos de la línea 5300, seguimos con la clase 05, ¿sí? Y acá ya le incluimos dos entradas y dos salidas, o sea, por ejemplo, puedo usar las salidas para decir, bueno, estoy llegando a mi consumo máximo o estoy llegando a lo que este, contraté de energía, entonces me da una alarma para poder avisarme y quizás bajar alguna de las cargas. Tiene memoria interna, ¿sí? O sea, puedo utilizarlo para tomar los datos, por ejemplo, de las mediciones que está tomando, hacer, por ejemplo, bueno, qué tensión estoy teniendo, qué niveles de tensión estoy teniendo en el tiempo, lo puedo almacenar. Y acá sí, ya hablamos de comunicación Modbus y también comunicación Ethernet, ¿sí? Y bueno, obviamente dos relés de salida. Cuando hablamos del modelo 5500, ya la precisión es de 0,2S, ¿sí? 0,2%, acuérdense, 0,2, básicamente lo que indica la clase es la precisión del instrumento. 0,2% de error. Obviamente también multitarifa, acá ya tenemos Ethernet, Modbus RTU y la posibilidad de la entrada del cuarto transformador de intensidad para la medición de neutro. En este caso el 5500 tiene un web server interno. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que ustedes van a llegar con una computadora, se van a conectar al RJ45 del PM5500 y van a poder ahí, tiene una página web embebida, y van a poder ver ahí todos los datos que se grabó de memoria, descargarlos para analizarlos, digamos, en este tipo de medidores ya directamente pueden realizar el monitoreo con una simple computadora, digamos, con cualquier computadora que tengan, sea de escritorio o sea notebook, ¿ok? Y vamos a ver un poquitito los medidores avanzados, ¿sí? Vamos a ver primero qué es lo que, o de qué estamos hablando cuando hablamos de medidores avanzados. Los básicos y los medios ya los vimos, ¿sí? Montaje DIN. Tenemos también una línea en básicos más que nada de BCD 7 segmentos, pero bueno, esta es una línea que está disponible, pero seguramente ya todos se pasan a todo lo que es el cristal líquido con menores prestaciones. Pero, ¿qué queremos decir cuando hablamos de medidores avanzados o medidores de calidad de energía? A ver, eh, en este caso tenemos todas estas líneas que tenemos acá. Ahora vamos a ver algunos de ellos para que no se aburran, pero de la línea ION y la línea PM8000 son los que nosotros llamamos medidores de calidad de energía. En primer punto, digamos, tenemos los clase A y clase S. Básicamente, para que se den una idea, obviamente los clase A son los más completos, que lo que quiere decir es que en este caso reaccionan en un menor tiempo, ya es prácticamente ínfimo el tiempo, a todo lo que es la toma de decisiones y a todo lo que es la precisión del equipamiento, ¿ok? Pero también tenemos medidores de calidad de energía clase S, que estamos hablando, si no recuerdo mal, de 0,2 microsegundos de precisión.
Pero bueno, ¿qué son los medidores avanzados? Bueno, lo que pueden medir magnitud, tanto en porcentaje como en tensión nominal, o sea, por ejemplo, nos van a decir, bueno, la tensión está un 30% por debajo de la habitual, o también nos dicen el valor de esa tensión. La duración en segundos de las perturbaciones nos va a decir, bueno, por ejemplo, tuviste una bajada de tensión en tanto tiempo de duración. Va a poder capturar la forma de onda, o sea, todos estos medidores que ustedes tienen acá, desde la línea ION hasta el PM8000, en el momento de cualquier, ¿se acuerdan el segundo slide que vimos cuáles son las perturbaciones posibles que pueden existir en una instalación eléctrica? Bueno, en cualquiera de ellas, el medidor va a tomar una captura de forma de onda y me la va a guardar con el tiempo que tardó, la forma de onda, y yo de ahí voy a poder sacar la conclusión de por qué, dónde y qué pasó en mi instalación en ese momento que ocurrió una perturbación. Y algo que también es muy importante, y ahora lo vamos a ver, es una característica patentada por Schneider, es que toda esta línea de medidores avanzados me indican o me van a poder indicar la dirección de la perturbación. ¿Qué quiere decir esto? Supónganse que ustedes tienen una instalación en donde esa instalación tiene un motor, por ejemplo, muy grande, y ese motor muy grande, cuando arranca, como la instalación quizás no es de las mejores calculadas, cuando ese motor arranca hay una gran bajada de tensión de la instalación, ¿sí? Seguramente lo han visto en muchas instalaciones que cuando un motor muy, muy grande arranca, se produce una perturbación y baja la tensión. Bueno, eh, esa perturbación o esa bajada de tensión, el medidor va a capturar la forma de onda. Pero si nosotros no tenemos dirección de perturbación, nosotros vamos a poder decir, bueno, pero quizás el problema es de la prestadora. Yo no sé de dónde vino el problema. Esta tecnología que tiene patentada Schneider me va a permitir no solamente saber y capturar la forma de onda de ese momento en el que ocurrió la perturbación, sino que también me va a decir de qué lado vino la perturbación. Porque en este caso, en el ejemplo que yo les di, la perturbación no fue generada por la prestadora, sino que fue generada por eh, problemas propios de la instalación mía. ¿Ok? Entonces, fíjense en este diagrama, en donde yo tengo, bueno, medidores, en este caso están puestos aquí abajo, estos cuatro que yo tengo acá y este que está acá arriba, todos medidores de calidad de energía, y me va a poder indicar esta propiedad que tienen los medidores de calidad de energía de Schneider, que es, insisto, una tecnología patentada por Schneider, y siempre que yo tenga habilitada todo lo que es la detección de la calidad de energía, o sea, la captura de forma de onda en cualquier problema dentro de la instalación, lo que me va a indicar, lo que me va a poder indicar es de dónde vino la perturbación, si vino de la red o vino de, eh, dentro de mi instalación. Hablando un poquitito de lo que yo les decía, de lo que es clase A o clase S, obviamente nosotros en clase A, la línea ION 9000, 8650 y 7650, y clase S, ahora vamos a ver las características de cada uno, pero clase S hablamos del ION 7400 y del PM 8000, lo que, fíjense, la clase A puede tomar transitorios de menos de 50 milisegundos, y cuando ya estamos hablando de la S, estamos hablando de 0,5 de ciclo, ¿ok? Entonces, para que se den una idea, digamos, obviamente los clase A son bastante más rápidos en la toma de muestras de la instalación. ¿Ok? Hablemos del Lion 7400, que es un equipo muy, muy, muy completo. En este caso, clase 0,2, o sea, 0,2% de error. 256 muestras toma por ciclo, ¿sí? 256 muestras toma por ciclo. Tiene, digamos, una memoria interna para ir almacenando los datos de 512 mega. Mide distorsión armónica, armónicos individuales, sacs, swells, parpadeos, direccionalidad de la falla, y graba la forma de onda en el momento de que ocurrió la perturbación.
¿Ok? Como tiene una página web embebida, tiene dos puertos Ethernet, tiene RS485, bueno, tiene también la posibilidad de comunicarse IS 61850, que es el protocolo, por ejemplo, que se utiliza para las subestaciones eh, de media tensión. Eh, si yo le conecto, o sea, al tener un web server embebido, si yo le conecto un cable que tenga comunicación Ethernet en su parte posterior, si yo se lo conecto en la RJ45, en cualquier tipo de momento, en cualquier tipo de, cuando haya una perturbación, para ver los perfiles de carga, para ver las tendencias, el equipo puede enviar vía email una alarma a quien yo decida para que tenga esa información. ¿Ok? Si vamos al ION 9000, es muy similar al anterior, aunque ya estamos hablando de, digamos, les muestro solamente las diferencias. 0,1, estamos hablando de precisión, y A, ¿sí? El otro, acuérdense, era 0,2S, este es 0,1A, 0,1% de error. El otro podía tomar 256 muestras por ciclo, este puede tomar 1024 muestras por ciclo, y obviamente también 512 megas de memoria, y este tiene 5 GB. ¿Ok? Digamos, normalmente este tipo de equipamientos se suele poner en subestaciones de media tensión o en tableros principales de instalaciones muy, muy grandes donde se requiere tomar muchas muestras por ciclo y con una excelente precisión. ¿Ok? Y luego tenemos el Ion 8650, ¿sí? Que tiene todas las mediciones del anterior, 256 muestras y 128 megas de memoria, pero este nosotros en Argentina lo tenemos homologado por las prestadoras y se puede usar para todo lo que es tarifación o tarifar y contrastar con lo que me está cobrando la prestadora, digamos. Es un medidor que nosotros tenemos homologado tipo SMEC y viene de hecho con el formato circular para poder colocar en los gabinetes. ¿Ok? Bien, en resumen, fíjense, vamos a ver un edificio crítico, ¿sí? Que tiene media tensión, que tiene baja, que tiene tableros de distribución y que tiene cargas, cargas ya terminales. Eh, en los tableros de media tensión, yo quiero saber cuánto me están facturando, quiero hacer gestión de la energía, quiero hacer análisis de la calidad de energía, voy a ir a la línea ION, puede ser 9000 o puede ser el 8650, ¿sí? Cuando ya voy a mi tablero general, quiero no solamente ver los consumos, monitorear en tiempo real, sino ver la calidad de energía. Ahí voy a ir también con el ION 9000, si quiero una gran cantidad de muestras por ciclo, o directamente con un 7400. En los de distribución, dependiendo de la criticidad, puede ir a la línea PM5000, ¿sí? O directamente un Power Tag. Ahora vamos a ver lo que es un Power Tag, digamos, ¿sí? Que me da bastante información, no como la de los medidores, pero me da bastante información. Y en las cargas terminales, sí, normalmente ir con un Power Tag o con la línea IEM, que es la que les comenté al principio, que son las de entrada de gama. ¿Ok? En este caso, este tipo de equipamientos me ayuda para alocar costos, para analizar el uso de la energía, mantenimiento predictivo, digamos, analizar las cargas como están. O sea, depende, fíjense que en este caso es un edificio crítico, ahora vamos a ver otros ejemplos, pero un edificio crítico tengo media, tengo tablero general, tengo distribución y tengo cargas, cómo más o menos segregamos un poco la selección de los dispositivos. ¿Ok? Si me voy a un edificio no crítico, ¿sí? Que también tiene media tensión, bueno, ya quizás en el tablero de media tensión voy con un 7400, donde también puedo realizar captura de forma de onda, armónicos, pero acuérdense que no tiene la clase del IO 9000 y no puede tomar tantos datos o tantas muestras por ciclo, pero es un medidor muy, muy completo y que suele utilizarse en este tipo de lugar dentro de la instalación. En los tableros de baja puedo ir con la línea PM5500 o si quiero o si tengo instalado un interruptor MTZ nuestro de Schneider. Los MTZ tienen comunicación y medición interna. En los tableros de distribución, un 5100 o directamente con las micrologic de los interruptores, también lo puedo hacer. Y para las cargas terminales, acuérdense siempre con los Power Tag o con
los medidores de RealD. ¿Ok? Y en el caso de que sea un fabricante de máquinas, normalmente ellos, normalmente, ¿sí? No siempre, pero normalmente no toman media tensión. Algunos tienen tableros importantes y la máquina es muy, muy grande y tableros de distribución. Ahí ya vamos un poquitito más acotado con la línea 5300 o un PM2000 en el tablero. Y si quieren medir alguna que otra carga, si la máquina es ya muy, muy grande y tienen alguna que otra carga adicional y quieren medir cuánto se está ganando o cuánto está gastando, perdón, o hacer una subfacturación, pueden ir con la línea de tableros DIN, ¿ok? De medidores DIN, ¿sí? Entonces, tenemos una gran cantidad de medidores, medición básica, avanzada y facturación. Obviamente también tenemos los TI, no nombré nada de los TI, pero tenemos los TI. Y el gateway del que ahora vamos a hablar, que nos va a permitir, si tenemos una instalación muy, muy grande, tomar los datos de todos y reunirlos para poder monitorearlos desde un solo punto. ¿Ok? Vamos a ver un pasito antes, vamos a ver los Power Tag. A ver qué tiempo me queda. Bueno, estamos muy, muy justos. Vamos a acelerar un poquitito. ¿Qué hacemos en las cargas terminales o en las de donde no tenemos que tomar tantos datos? Quizás tenemos un interruptor en caja moldeada, ¿sí? Para alimentar esa carga y le vamos a colocar un Power Tag. ¿Qué es un Power Tag? Es un dispositivo que se conecta automáticamente en la parte inferior del interruptor, o sea, lo acoplan directamente, tiene obviamente la misma distancia polar, entra en la parte inferior y ustedes van a conectar sus cables directamente en la parte inferior del Power Tag. Transmite en comunicación Zigbee, mediante comunicación Zigbee, o sea, inalámbrica, no requiere ningún tipo de cableado adicional y mide en tiempo real tensión, corriente, potencia, factor de potencia, energía y alarmas en clase 1, ¿ok? O sea, tiene un 1% de error. Ustedes me pueden llegar a decir, bueno, no es mucho, es verdad, no es mucho, un 1% de error, pero a veces si queremos tarifar o ver algunas cosas, obviamente las prestadoras con un 1% de error no nos dejan hacer alguna comparativa. Entonces, normalmente se suelen utilizar en tableros seccionales o en cargas terminales. También me puede dar una prealarma cuando yo tengo sobrecarga, ¿sí? Voy a tener sobrecarga y pérdida de tensión, corriente o potencia cuando estoy llegando, también es posible que me la indiquen. Está disponible también el PowerTac con las mismas mediciones en clase 1 para termomagnéticas. Si yo quiero medir cuánto se consume en algún circuito de tomas terminal, también es posible hacerlo y colocarlo directamente sobre la termomagnética. Hay, obviamente, entre paréntesis, para termomagnéticas bipolares, tripolares, tetrapolares, así que eso está disponible y son obviamente hasta 63 amperes porque es en el formato que vienen, las termomagnéticas no vienen para más de 63 amperes. ¿Ok? Bueno, tanto sea el de termomagnéticas como el de caja moldeada, necesitan, como yo les comenté anteriormente, que transmiten de forma inalámbrica, necesitan un concentrador que tome esos datos. Este dispositivo se llama Panel Server, ahora lo vamos a ver un poquitito y ya con esto les prometo que termino y escucho algunas consultas. Este dispositivo me va a permitir no solamente tomar los datos de los PowerTag, sino también de los medidores si es que así los tengo dentro de una instalación. ¿Ok? Bien, el panel server entonces es un gateway, acá lo tienen, ¿sí? Es un gateway que puede tomar los datos de los sensores inalámbricos y también de los medidores si es que lo tienen. ¿Ok? Vamos a verlo un poquitito. Yo en una instalación puedo tener medidores, como ya vimos, de distinto tipo de variables eléctricas o calidades o comunicaciones, ¿sí? Pueden tener comunicación Modbus, pueden tener comunicación Ethernet. Puedo tener interruptores de potencia, acuérdense, y si no lo saben, se los digo, que nuestros medidores, nuestros interruptores de potencia
tanto interruptores en aire como interruptores en caja moldeada, tienen la posibilidad de tener comunicación, ¿sí? Entonces nos pueden informar también las mediciones que están, valga la redundancia, midiendo. Relés de protección en media tensión, ¿sí? Sensores, nosotros tenemos actualmente sensores, por ejemplo, de temperatura, sensores para detección de humo dentro de los tableros y los PowerTag que estuvimos viendo ahora, ¿sí? ¿Cómo concentramos toda esa información con un panel server? ¿Sí? El panel server, fíjense cómo queda en la red, puede tomar y de hecho tiene la posibilidad de tener comunicación Ethernet vía Modbus TCP, si los medidores tienen Modbus TCP o tienen Ethernet. Tiene también la posibilidad de tener Modbus RTU, si tengo interruptores o medidores en Modbus RTU. Y también si tengo sensores PowerTag inalámbricos, también los puedo tomar con este equipo. Este equipo, para que ustedes se den una idea, ocupa el mismo tamaño que una termomagnética tetrapolar, ¿ok? Es muy, muy, muy compacto. Lo que sí un detalle, y por las dudas, si no llegó a quedar claro, si yo tengo sensores inalámbricos, ¿sí? Tengo que poner un panel server dentro de ese tablero, ¿sí? La comunicación Zigbee o la comunicación a la que pueden llegar estos dispositivos es muy parecida a la de Bluetooth, o sea que estamos hablando de 8 o 10 metros. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? Que tiene que haber un panel server por tablero si tienen sensores inalámbricos, ¿ok? Si son medidores, pueden ir, medidores o interruptores, pueden ir directamente cableados al equipo sin necesidad de poner más de un panel server, ¿ok? El panel server es muy, muy simple la selección porque solamente hay tres modelos, ¿sí? Es de muy fácil instalación, de hecho yo he hecho varios tableros con este para demo y tanto los medidores como los dispositivos inalámbricos se detectan de forma automática. Tiene un web server incorporado, yo voy a llegar con mi cable de red del equipo y voy a poder monitorear toda mi instalación. Se puede poner en marcha con nuestra herramienta, el EPC, el EcoStruxure Power Commission. Es muy, muy simple, como les dije, y la detección de los dispositivos, tanto los inalámbricos como los de Ethernet, se detectan de forma automática. Los de Modbus hay que asignarles, o de Modbus RTU, hay que asignarle la dirección que le vamos a dar para que simplemente pueda tomar el dispositivo. Las páginas web embebida que tiene el equipo ya tiene páginas web embebida directamente para cada uno de nuestros dispositivos. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que no tienen que hacer ningún trabajo de, como si fuese una escala, digamos, de hacer un render o poner un render de la instalación o ver qué datos se van a mostrar. No, ya tiene pantallas típicas para la muestra de dispositivos, de nuestros dispositivos. ¿Ok? Creo que estoy un poco retrasado, pero escucho preguntas. Les dejo acá, antes que nada, un slide para que puedan saber cómo nos distribuimos en Uruguay. Tenemos dos distribuidores oficiales que son Fibisa y Dregal. Cada uno tiene varias sucursales y también tiene eh, sus tiendas electrónicas en Mercado Libre. ¿Ok? Sebastián nos pregunta respecto a la tarifa triple horario en cuatro bandas horarias que tiene UTE y Sí. si los equipos de Real funcionan con multitarifa. Hasta cinco, hasta cinco. Los de Realdin, hasta cinco francas horarias es posible, tienen la posibilidad de configurar. Y se le puede colocar el valor económico respecto a esas cinco Correcto, bandas correcto. Sí, horarias. sí, Perfecto. hasta cinco bandas, el equipo tiene hasta cinco bandas horarias y ustedes le colocan el valor por kilowatt hora del costo de Del UTE costo. y le calcula directamente el costo de la energía. Otra consulta de Alberto dice, una vez que un clase A o un clase S detecte y registre un evento al que fue programado para ese fin, ¿es capaz de enviar los datos a un mail precargado? Sí, correcto. Porque estamos hablando ya de calidad de energía, estamos hablando de la línea ION. Cualquiera de ellos
en el momento de captar un inconveniente en la red eléctrica, no solamente lo capturan para que yo pueda ir al frente del dispositivo y verlo, sino que si yo lo programo justamente para que envíe esa captura de forma de onda a un mail o a varios, no recuerdo si hay algún límite, eso sí que no recuerdo, pero sé que puede enviarlos a varios, ustedes lo pueden programar para que automáticamente salga ese mail. Otra consulta que nos están dejando, preguntan si los data loggers con X no existen más. El, eh, el COMX en realidad tiende a desaparecer, ¿ok? El Ujú. panel server lo va a reemplazar. Todavía no está, si quieren llamémoslo discontinuado, pero el panel server va a reemplazar al COMX. Tenemos otra consulta de Nicolás. Dice, ¿los PowerTac también tienen la posibilidad de establecer costos por tarifa horaria? No, el PowerTag mide en tiempo real, es lo único que hace. Mide e informa, obviamente, ¿no? Al concentrador en tiempo real. No, no tiene la posibilidad de tarifar. Otra consulta que nos deja Eduardo. Dice, tengo en un predio dos edificios que tienen dos sistemas de distribución distintos con trafos de distintas tensiones. ¿Los equipos DIN se configuran tanto para 230 y 400 voltios? Sí, no es el mismo medidor, pero sí, tenés la posibilidad de poner uno para 230 y uno para 400. La consulta, una nueva consulta de Sebastián, consulta si los panel server registran datos. La respuesta es, viste que yo lo pasé un poquito rápido porque la idea no era hablar hoy específicamente del panel server, sino nombrar que podemos tener un concentrador, pero hay tres modelos, el 400, el 600 y el 800. El 800 registra. El modelo más completo, que es el 800, registra. ¿Ok? Perfecto. Una nueva consulta de Eduardo. Eh, No, está ah, ligada con la anterior con la seguramente. anterior, claro, si los equipos de Real DIN podrían controlar el consumo de cada edificio. Sí, no importa la tensión, digamos. Vos, no es que no importa la tensión, ¿no? Pero digamos, en 230 y 400 de las tensiones que estás hablando, se puede controlar los consumos de cada uno de los edificios sin problema. Una consulta de Jorge dice, para ver el consumo de energía eléctrica se toma en cuenta el horario en horas punta, valle y llano, y además también en meses de verano e invierno. Bueno, la respuesta a la primera parte es sí, punta, valle y llano, es sí, hay que configurarlo nada más. Ahora, en particular, este dispositivo, estamos hablando seguramente de los de Realdin. Si ustedes cambian la hora, van a tener que ir, o el costo, en el momento que no cambia automáticamente de invierno a verano. Cuando cambien, van a tener que ir al dispositivo a reconfigurarlo, digamos. Luis nos deja una consulta que dice, ¿el panel server guarda histórico de tensión y de corriente y de eventos? La respuesta es sí, pero solamente el modelo 800. ¿Sí? Acuérdense que hay tres modelos, 400, 600 y 800. Eh, el- Se los explico ya que surgió el tema. El 400 solamente es para tomar los sensores inalámbricos. El 600 toma los sensores inalámbricos y toma todo lo que yo les mostré. Y el 800 toma todo y además guarda históricos. Y guarda históricos, perdón, un detalle de lo que nosotros le llamamos configurado, porque ahí Luis pregunta de tensión, corriente, bueno, va a tomar los históricos de lo que nosotros le llamamos configurado. Eduardo, que nos había consultado anteriormente por los medidores tanto para 220 como para 400 voltios, Sí. consulta si son equipos distintos, digamos, si son dos modelos distintos de medidor. Ah, bueno, está bien. Entonces, ahí me expresé mal yo, perdón, Eduardo. El equipo es el mismo, ¿está bien? Lo único que hay que decirle es cuál es la tensión 3x400, 3x230, ¿ok? El equipo es el mismo. ¿Mm? Y también te va a tarifar, digamos. Estás hablando de un 3155, IM 3155. Jorge nos consulta, dice, para ver el consumo de energía reactiva, ¿toma en cuenta el factor de potencia real o el factor de potencia de la frecuencia fundamental? Bueno, calculo que se está refiriendo por si hay distorsión armónica. No, calcula el real.
¿ok? Calcula Bien. el real. Matías nos consulta si el panel server es compatible con los PLC. El panel server es un gateway, o sea, toma todos los datos de medidores, de interruptores, de power tag y los muestra. No toma ninguna acción. Ahora vos me decís, Matías, che, ¿lo puedo comunicar con un PLC para que esos datos los tome un PLC? Sí, si el PLC tiene Ethernet o tiene modo SRT1, no hay problema. Lo que sí, digamos, yo creo que va más por ese lado la pregunta de Matías, el panel server no puede tomar ninguna acción, solamente junta los datos y los muestra. Y los Correcto. almacena el modelo 800, ¿no? El 800 que tiene posibilidad de data logger los almacena. Santiago nos consulta, dice, en los medidores de Riel DIN IEM, la tarifa estaba separada en lunes a viernes y fin de semana, pudiendo configurar dos tarifas en cada uno. Eran cuatro tarifas en sí, pero no se podía hacer la configuración de la triple tarifa de UTE. ¿Esto cambió? Bueno, es buena la pregunta. Hasta lo que yo tengo entendido es hasta 5 multitarifas por día, que puede ser que esté separado de lunes a viernes y fin de semana. Muchísimas gracias, nos vemos el mes próximo.